Hola, buenas noches. Ahora sí, estamos acá en vivo, como cada domingo, para conversar acerca de temas de salud mental. Esta vez lo vamos a hacer con la doctora Victoria Tirro, que ya la vamos a invitar mientras ustedes se van uniendo. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Hoy no la veo. Buenas noches a los que se están conectando en este momento. No, aquí está. Ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Ya se unió. Buenas noches a todos los que se están conectando. Saludos, saludos. Bien, gracias. Hola, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar. Bienvenida. Es un honor tenerla por acá. Me han hablado tantas maravillas de usted que simplemente me siento honrada. Gracias, gracias, de verdad. Es un placer. Voy a presentarla. Ella es la doctora Victoria Tirro. Es psicóloga y gerontóloga y es máster en neurociencia. Eh, Nada más y nada menos que nos viene a hablar de un tema que me toca muy de cerca y creo que a todos nos toca muy de cerca y es de la salud mental en los adultos mayores. Entonces yo, como le dije, le voy a servir la mesa porque aquí la experta es usted y mi misión es difundir. ¿Ok? Así que, bueno, bienvenida y gracias de nuevo por estar acá. Bien, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un lujo tener este espacio porque se hace muy útil para todas las personas que están interesadas en el tema, ¿no? Y comienzo con una clara solicitud hacia ti, que si habría alguna posibilidad de grabar el programa para que después tengamos acceso a él una vez que terminemos, porfa, Sería que maravilloso, considero. doctora. Le confieso que no sé hacerlo, nunca he grabado, no sé si se hace acá. Eh, Déjeme, de verdad me agarró fuera de base, pero como estamos en vivo, entonces ya. Déjeme grabar. ¿Todavía? Sí, ya Sí, estamos grabando. Sí. perfecto, maravilloso, porque es una oportunidad muy valiosa, ¿no? De hablar sobre la salud mental en una etapa de la vida que normalmente se asocia con enfermedad, con patología. Y esas cosas son bastante injustas, ¿no? Porque nos llevan como a pensar que envejecer significa estar mal de la cabeza, para decirlo de una manera coloquial. Exactamente. Yo, en primera instancia, quiero como que hablar un poquito de mi historia personal con respecto a la salud mental de los adultos mayores, porque en 18 años ha cambiado absolutamente este panorama. Yo acompañé a mi abuela, estuve muy de cerca con mi abuela en sus últimos años y la verdad es que no sabíamos nada de la salud mental de un adulto mayor. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te estoy escuchando. Ajá. Recuerdo claramente cómo en ese momento la actitud de la familia era como inhabilitarla y eso era lo que Sí, estaba bien. Era como, no hagas eso, abuela, no te preocupes, abuela, descansa. ujú, Ya. Hoy en día veo que eso fue un error garrafal, pero por desconocimiento, obviamente, ¿no? claro, No había información al respecto o los adultos encargados no la manejaban, ¿sí? exactamente. Y mi Sí, abuela, yo recuerdo que se fue deteriorando porque no tenía mayor, digamos, desafíos, por llamarlo de alguna manera. Hoy en día veo
con agrado que ese panorama ha cambiado, que la vejez no significa un deterioro cognitivo importante, que hablamos de neuroplasticidad, o sea, una serie de aristas que se descubrieron y yo dije, wow, ¿no? Se puede llevar una vida completamente diferente y a mí me interesa mucho hablar acerca de eso. Y ahora usted está a cargo. Fíjate que estamos hablando de una sociedad de centenarios. Eso es garantía probablemente de que nosotros cuando seamos mayores vamos a vivir 100 años. Entonces, eso es algo muy interesante para analizar porque implica que debemos invertir en calidad de vida, en herramientas que nos permitan seguir desarrollándonos a los 70, a los 80 y a los 100 años. Porque la expectativa de vida ha aumentado y las mujeres, ya lo dicen las estadísticas, vivimos más que los hombres. Entonces, ¿qué hacer con esa bondad de vivir más años, ¿no? Y vivirlos con calidad de vida? Y algo que tú decías es la importancia de educar en el tema. Exactamente. La gente quiere vivir mucho, pero no quiere hablar del tema. Es una cosa muy curiosa, porque cuando tú emprendes actividades sobre envejecimiento, cuando tú propones líneas de investigación, sensibilizas a los estudiantes en pregrado, son pocos los que dicen, sí, quiero investigar o quiero trabajar o quiero escuchar sobre el tema. Entonces, se necesita estrategias, se necesita una serie de recursos que nos hagan enfrentar lo que significa, en este caso, no solamente un mundo, ¿verdad?, una población envejecida, sino en el caso de Venezuela, que envejeció de una manera dramática por los procesos migratorios, ¿no? Quedó la persona mayor prácticamente en el país. Claro, lo cual imagino que el impacto psicológico tanto del que se quedó en Venezuela como del que tuvo que emigrar fue muy fuerte, porque el quedarse solo, entiendo que tiene este síndrome del nido vacío, de ya no soy necesitado, y eso puede psicológicamente afectar mucho, usted me lo dirá mejor. Sí. Y también están, por ejemplo, el ejemplo de mis padres, que no hicieron un duelo migratorio, sino que vinieron de visita y se tuvieron que quedar, ¿no? Entonces allí ese desarraigo forzoso, ese cambio, bueno, ha desencadenado cualquier cantidad de situaciones. Entonces, por eso yo creo que lo que usted está diciendo es muy importante y me llama la atención porque, claro, uno no se vuelca a examinar qué le está pasando a esta población porque como que creemos los que estamos más jóvenes que eso no nos va a tocar, que eso no va a pasar. Y eso me llama mucho la atención. Sí, es como que, no, en mi caso va a ser diferente. Yo soy una persona que estudié, yo soy una persona que tengo hijos, yo soy una persona que tengo vivienda propia. A mí esas cosas que le pasan a los demás no me van a pasar a mí. Y resulta que todos esos panoramas ideales que manejamos en nuestra cabeza, cuando vemos una realidad con hijos, sin hijos, con vivienda propia o no, empiezas a ver situaciones complicadas a nivel familiar que muchas veces ni la persona mayor se imaginaba. Porque pensaba que todo estaba organizado porque mi familia es distinta a la de otra familia. Nosotros sí nos llevamos bien, mis hijos no me van a traicionar. Entonces hay que fortalecer la comunicación, los valores, aclarar temas complejos dentro del núcleo familiar, temas complejos hasta cómo quieres ser tratado en el momento de tu muerte, es decir, hasta eso hay que conversarlo a nivel familiar. Pero son temas a veces escabrosos que hacen que preferible no tocar. Por supuesto, porque además creemos que la muerte es un hecho aislado, o me va a pasar cuando yo esté muy, muy mayor. Y resulta que siempre he estado aquí, justo cerca, y bueno, el COVID nos vino a mostrar cuán cerca podía estar, ¿no? Solo la hizo cuerpo, la visibilizó. Yo creo que eso ha sido algo muy importante porque incluyéndome muchas personas hemos cambiado el clic, ¿no? Ese switch.
y no ver Sí. tanto el temor con lo que nos educaron a la muerte, sino ver qué puedo hacer yo para que ese escenario, que ya es doloroso y complejo, sea más llevadero para mí y para mi familia. Fíjate que nosotros hicimos una investigación y con respecto a las personas mayores venezolanas, cómo enfrentaban la situación de la pandemia. Ok. Y curiosamente los resultados arrojan que quienes se muestran más resilientes, quienes desarrollan más habilidades son las personas mayores. La toma de medicamentos, por ejemplo, las personas mayores siguen tomando sus medicamentos a propósito de su estado premórbido y sus antecedentes clínicos. Uh-huh. No han tomado medicamentos adicionales por la pandemia, llámese ansiolíticos, antidepresivos. Pregúntale a un adulto joven o contemporáneo, sobre todo si no está tomando ansiolíticos, antidepresivos, a propósito de toda la situación que está viviendo. Eso fue bastante curioso. Sí, Una toma de medicamentos adicionales en adultos contemporáneos. eso quiere decir que, contrario a lo que nosotros percibimos, los adultos mayores, por su sabiduría, por su experiencia, recorrido de vida, tienen una fortaleza y una caja de herramientas mucho Sí. mayor que las que nosotros tenemos, porque también han enfrentado desafíos mayores, ¿no? Y Sí. uno desestima muchísimo eso, se Por suele eso es que desestimar. tú escuchas como que no vamos a decirle al abuelo la noticia de que un tío se murió, porque es que su corazón no lo va a aguantar. Eso no es así, es decir, si tiene unas condiciones, está en control médico, tiene unas condiciones óptimas, su corazón lo aguanta. Es decir, hay una cantidad de mitos en relación a la salud que yo creo que más se hace por, por evitarse las molestias, los familiares, que lo que realmente la persona adulta de verdad le toca enfrentar. ¿Okay? Los elementos resilientes son obvios en las personas mayores, definitivamente. Y insisto en este tema porque esa vulnerabilidad, esa fragilidad que a veces asociamos en ellos, no necesariamente es así. Claro. Y tengo una curiosidad que no alcancé a conseguir en su Instagram. ¿De dónde nace este deseo por estudiar y aportar a este grupo etario que cada vez se me hace más interesante? Mira, fíjate que yo creo que si lo analizamos tiene que ver con la influencia de mi abuela paterna. Mi hermano y yo nos criamos bajo la figura de mi abuela paterna mientras mis padres trabajaban y ella dentro de todo tuvo un envejecimiento óptimo. Y yo veía que siempre el envejecimiento lo asociaban a lo patológico, al pobrecito, al que no puede, al frágil, al débil, al dependiente. Y tú ves personas adultas que salen a la calle, que enfrentan, que viven, que buscan reinventarse la vida. Y eso me llevó desde mi tesis de licenciatura a hablar sobre autoeficacia en personas mayores, ¿no? Que es un concepto bien bonito, porque en la medida en que tú te sientes útil, tu sentimiento de autoeficacia, que va de la mano con la autoestima, te hace sentirte una persona efectiva Claro, en tus acciones, pues. claro. Bueno, eso me da pie perfecto para entrar en este concepto que realmente me enamoró, que fue lozanía, me sonó tan Sí, agradable. Y también porque creo que el mensaje debe ser tanto para la juventud que encuentre una mejor manera de vivir ese proceso hacia la adultez mayor, como para los adultos mayores, para que comprendan también que ese concepto con el que pudieron haber crecido de viejitos, de que no puedo, de que hay que desarrollarlo de otra manera y que sí hay posibilidades de tener una vejez súper más activa y que cumplen un rol maravilloso en la sociedad. O sea, no solamente lo que puedan aportar en su trabajo diario, sino también como lo hacían o sea, toda la sabiduría ancestral, que los mayores eran aquellos que obviamente encerraban un conocimiento especial, habían transcurrido más etapas de la vida y había otro tipo de conocimiento en ellos que quizás los jóvenes por la premura y el día a día no lo tenían. Entonces, me parece también importante dar ese mensaje a ellos que son útiles, sí. que sí valen, su valía es muchísima y que nosotros podemos seguir aprendiendo constantemente de ellos.
Fíjate que ese término, como hablábamos de lozanía mental, suena fresco, suena de renovación. Sin embargo, la lozanía mental que garantiza salud mental hay que trabajarla, hay que invertir en ella. La prevención es muy importante, por eso es lo que tú decías, que el tema tiene que ser abordado desde que somos niños, adolescentes, adultos jóvenes, para garantizar una vejez óptima. Yo podría hablar de algunos malos hábitos mentales, fíjate, porque siempre se habla de hábitos a nivel físico. Hay una serie de malos hábitos de índole mental que pueden entorpecer la posibilidad de un envejecimiento óptimo. Y eso lo pensaba antes de entrar en la reunión. Por ejemplo, esos adultos jóvenes que son dependientes en la toma de decisiones. Vamos al cine, bueno, escoge tú la película, mira, vamos a comer en un sitio, no, escoge tú. Es decir, cuando esa toma de decisiones tú se la atribuyes a otra persona, que tomas una figura de dependencia, ese es un ejemplo, pueden haber miles, está generando una persona que en su adultez mayor va a depender de otros. Cuando la persona no defiende su espacio personal con respecto a sus gustos, a sus intereses, no sabe negociar, esas cosas también van a influir en tu envejecimiento. De más está decir también solución de conflictos, resistencia o no al cambio. Y eso tú ya lo puedes ver en las generaciones más jóvenes. ¿Cómo van a ser entonces cuando sean mayores? Si tienes esos malos hábitos, lo que haces es que tu camino hacia la vejez, que tienes que ir construyendo día a día, sea mucho más complicado, ¿okay? Mucho más enredado hasta a nivel de los sentidos. Por ejemplo, si tú estás escuchando, ¿verdad?, con alto volumen, probablemente seas una persona con unas dificultades auditivas cuando seas mayor. Sí, eso no fue al azar. Entonces, eso hay que ir educando a las personas de cómo lo que estás haciendo ahorita va a impactar en ese hilo de vida que te va a llevar. Las características de personalidad son otras. Cómo enfrentas las adversidades, si eres una persona más bien extrovertida, si eres introvertida, cómo haces tú para desarrollar recursos a veces cuando el entorno es completamente adverso, qué te inspira y en qué construyes tu día a día. Y así se va a ir, ¿verdad?, generando unas líneas de acciones que cuando seas adulto mayor, oye, tienes esa interdependencia, no necesariamente tienes que ser dependiente a otros, ¿ves? Eso significa que a lo largo de la vida el cultivar un hobby, una pasión, el sembrar buenas relaciones personales, Sí. fomentar esta independencia que sean los hijos, pero a su vez una red de apoyo que sea sana, por llamarlo de alguna manera. Tiene que ver también con la expectativa que yo ahora en mi juventud puedo crear de cómo voy a ser, o sea, qué tipo de adulto mayor yo quiero ser, Sí, ¿no? claro. Con esa expectativa, Claro. es cómo me veo. En estos días de introspección, yo lo que decía era, bueno, yo lo que me quiero ver es como un adulto mayor que se quiera mucho. O sea, Eso. eso es como mi éxito en este minuto, es, claro, eso lleva una serie de pasos, tal cual como usted lo decía, pero yo lo que me quiero ver en mi adultez es como alguien que se quiere mucho. Y eso va de la mano con tener una pasión, cultivarme, tener una buena relación con mis pares, que espero que en el futuro compartamos algunas cosas también, ¿no? En esa red de apoyo. Claro, en estos días comentaba en mi Instagram que tú sabes que la gente atribuye el hecho de la vejez que las personas se transforman. No, es que ella se volvió muy arisca, es que ella se volvió egocéntrica. No, nadie se transforma por la vejez. Los rasgos de personalidad uno los tiene desde la adultez joven, pero como eres joven, ¿verdad?,
la cosa es más llevadera, se le hacen la vista gorda, si es sobreprotectora la mujer o el hombre, ay, pero ese mismo rasgo se va a acentuar cuando tú seas una Qué persona mayor. Entonces, interesante. tú ya puedes saber cómo vas a hacer tú, de alguna manera, a qué le vas a dar prioridades desde este momento. Es decir, ¿soy abierta a las amistades o soy más bien solitaria? ¿A qué le doy prioridad? ¿Cómo yo me cultivo? Tú nombrabas elementos muy importantes que son las redes de apoyo, los vínculos sociales, la capacidad de adaptación al cambio, el uso de la tecnología también, porque son habilidades ahora básicas. Es decir, Por una supuesto. persona mayor puede tener muchísima sabiduría, pero tiene que estar en sintonía también con los recursos actuales, ¿no? Claro, que evolucionar con los tiempos, ¿no? Y también queda de Eso. nosotros no dejarlos atrás, porque eso también significa, porque a mí me pasa, o sea, entre mi hijo va a cumplir 7 años y su tecnología con la mía ya es abrumadora. Sí, No, sí. no, ni quiero contar la diferencia de mis padres a mí, entonces es como no dejarlos atrás tampoco. Hay que fomentar bueno, vamos a tu ritmo, pero vamos, ¿no? Sí, y esas son las cosas que, bueno, uno que trabaja en el tema del envejecimiento ve estas generaciones de ahora y te hace pensar cómo van a ser ellos de personas mayores, ¿no? Porque vemos que en algunos casos la inmediatez en la respuesta, porque buscan respuestas muy prontas y no hay una espera, no hay una paciencia. eh, no hay como una profundización en lo que se haga en el trabajo, eh, no se sabe perder, es decir, lo que es perder, uno tiene que educarse también en el tema, los procesos empáticos están algo fallos, el interés por lo violento, por lo agresivo, en algunos casos por lo que ven en las series, en la televisión. Y por Tú esta, dices, disculpe que le interrumpa, ajá, por este pertenecer a como de lugar. sí, O sea, es porque así. me ha pasado que he observado que en las familias que conservamos una estructura y procuramos valores y todo este tema, pasa que cuando ese niño formado de esa manera sale a otro entorno, es muy complejo porque ese otro entorno no es tan amable, digamos, no es del mismo estilo y ese choque hace que, bueno, este niño que está criado de una manera rompa esos esquemas porque quiere pertenecer y es lógico además. Claro, y esas son huellas que si no se trabajan, Uh-huh. tú las encuentras en la adultez mayor. Yo tengo pacientes, mujeres de 80 y tantos años, que todavía me dicen, oye, cuando llega la Navidad siempre recuerdo el juguete que nunca llegó porque en mi casa no había recursos. Y te estoy hablando de una mujer de 80 y tantos años. Una cosa como esa. Entonces, si tú no elaboras las pérdidas y las dificultades, eso se va acumulando y va haciendo cambios en tu forma de ver la vida, en tu relación con la vida y la muerte. Y eso no es vejez, insisto, eso es una continuidad, lo que llamamos en psicogerontología, una continuidad identitaria que te permite ver de dónde es que vienen todas estas reacciones, a veces inadecuadas o desbordadas, frente a una determinada situación. Yo no me puedo parar nada más en la vejez de la persona, yo tengo que mirar hacia atrás, y cuando miras hacia atrás es que encuentras una cantidad de respuestas a esas preguntas que se hace la familia. Claro. Y que probablemente no se notaron porque, como usted comentaba, este adulto que es activo, Sí. que resolvía sus situaciones yéndose, quizás ahora no lo puede hacer porque, bueno, quizás si tiene algún tema de salud o no queda otra Uh-huh. que enfrentar toda esta cantidad de temas que no sanó a lo largo de su vida. Así es, así es. Entonces, si nosotros empezamos a quitar todos esos mitos, todas esas ideas falsas, le damos como una mirada más justa al envejecimiento. Después me hacían la pregunta con los que ya están envejecidos. Eso es un tema, es un tema complicado, porque a veces los hijos quieren que los padres cambien. Y, y las mujeres de antes eran formadas para ser familia, muchas de ellas. Y eso es lo único que saben hacer.
Y cuando se van los hijos y muere el esposo, o ya no está el esposo, la sensación de pérdida de proyecto de vida y de plan de vida es real, porque ellas fueron educadas de niñas para ser un hogar. Claro. ¿Sí? Entonces, los hijos quieren que la señora o que la mamá haga tal cosa, que maneje la computadora, y probablemente ella era protegida por su esposo, que hacía todo. Claro. ¿Ves? Entonces, Y, ahí vienen las dificultades. y yo le quería preguntar, en esa condición, ¿cómo se aborda? ¿Cómo abordar a esta persona tal cual como usted la describe? Que ya su función de, como le digo yo a mi mamá, mamá gallina, que proveedora absoluta, digamos, que todo lo controlaba de alguna manera, comienza a perder por la naturaleza, por la evolución humana, estas responsabilidades. ¿Qué hace una persona cuando se encuentra en esa nada, digámoslo de alguna manera? Si no cultiva un hobby, si no, digamos, tiene Sí. otro tipo de actividades, ¿qué puede hacer desde el punto de vista psicológico como para sanar o para reactivarse de alguna manera? Sí, es un proceso muy doloroso. Mm, y aquí la negociación tiene que venir sobre todo por parte de los hijos, ¿no? Porque ella básicamente hizo lo que tenía que hacer en su vida, pero ahora me gustó lo que dijiste, es en la nada, inventársela, y también dependiendo de su personalidad. Los hijos tienen como que proponer, muchas veces hacen caso, como decimos, otras veces se niegan a los planes que le tienen los hijos y vienen allí unos conflictos. Lo importante es que ese adulto vaya a terapia, también educarnos en el tema de la terapia, para eso estamos los psicólogos dedicados al envejecimiento, y explorar un poco cuáles son sus intereses actuales y en dónde se centra su norte, en dónde se centra su intención de vida. Muchas veces hay que explorar, muchas veces hay que buscar, porque la familia se desespera, la familia se preocupa. Ojo, estamos hablando de personas que no tienen ningún trastorno cognitivo, son Claro. personas normales, pero es sondear un poco, ir conociendo a profundidad cuáles son las cosas que por lo menos lo mantienen atado a la vida, y que no vayan esas renuncias progresivas que van abandonando y abandonando porque no le encuentran sentido. Y por eso digo la familia, porque si la familia sigue preservando el rol, ¿sí?, de que todos los domingos se reúne la familia en la casa, todos vamos con mamá o con papá a hacer las hallacas o a hacer los cumpleaños. Eso es preservar el rol. Hay algo que sabotea muchísimo, que es la falsa creencia de que los hijos se vuelven padres de sus padres. Eso no es así. Entonces, Pero eso no es ley de vida. es como bastante frecuente, ¿no? Esa Uf, relación de, bueno, ahora yo que soy la que es productiva, digamos, entonces, o sea, voy a dirigir tu vida y no voy a sí. preguntarte, sino esto es lo que a ti te corresponde hacer porque para mi dinámica eso resulta mejor. Sí, y te voy a decir algo muy personal. A mí me han traído toda una serie de conflictos conmigo con respecto a algo que me dicen algunos de ellos, ¿no? Que Ujú. cuando hay una dependencia económica, cuando ese padre o esa madre depende económicamente del hijo, entonces la cosa se complica. Y yo pienso, sí, ¿no? Porque el poder de decisión que pueda tener esa persona mayor va más allá del recurso económico. Por supuesto, hay un tema, no sé, de dignidad, no sé cómo llamarlo, de respeto a la individualidad, de consideración al otro. Tenga 20 Sí, y años o tenga 60, 80. claro, y esta parte también que he visto últimamente, a propósito de tu pregunta, que son las mujeres educadas, como hemos visto, para hacer hogar, y los hijos y su esposo, y cuando el esposo se muere, o ya no está, o los hijos crecieron, se quiere emancipar. Ella quiere ahora viajar, ella quiere tomar un curso, ella quiere tener un novio, ella quiere salir, y ahí sí es verdad, entonces que colapsa la familia. Es Claro. como que si estuviera jugando a traición, pues ya va. Tú no te vas
a emancipar ahora, es decir, después de 50 años que viviste así, tú no me vas a cambiar la jugada ahorita, como decimos coloquialmente, tú tienes que seguir siendo la mamá que todos conocemos. Eso de que tú salgas, dispongas, tomes decisiones, eh, no es muy bien visto por algunos. Wow, increíble eso. Sí, sí, O sí, sí. sea, Y doloroso. sí, por supuesto, porque es como sesgarle su, Sí, bueno, eso, su individualidad. Complejo, complejo. sí. Y ahora, en cuanto a esta persona que está joven, porque es que yo creo que construir la vejez me parece, y me puede corregir si no está de acuerdo, que es un punto focal para poder solucionar estos detalles como los que me está contando. Es un momento adecuado para comenzar. Si esta mamá empieza a cambiar progresivamente y a soltar responsabilidades que no le atañen ya porque los hijos van creciendo y se va reencontrando con ella misma, ese choque podría ser un poco menos cuando esta mamá ya se vuelve una adulta mayor porque ya en algún punto dijo, voy progresivamente a hacer mi vida nuevamente con esta edad y con estos deseos que tengo ahora de realizarme de otra manera. Claro, si ese adulto, ese padre o esa madre joven siente que está haciendo un cordón umbilical de padre a hijo, eso lo tiene que cambiar a tiempo. Porque también he visto que los hijos crecen, hacen su proyecto de vida y entonces los padres quieren estar cerca de los hijos y los hijos están haciendo una nueva vida. Entonces, cada uno debe tener su propio proyecto. Entonces, hacer esos ajustes a tiempo. ¿Cuáles son los ajustes? Que la persona adulta sepa sus planes de acción ya cuando sus hijos estén grandes. No hay garantía de nada, es decir, en la vida no se puede garantizar nada, pero tú te tienes que mover en escenarios. Eh, parte, parte de lo que conversábamos con un profesor de la Universidad de Oxford, del Instituto de Envejecimiento, es que esas sociedades centenarias, donde ha aumentado la expectativa de vida, también se relaciona con una baja en la tasa de natalidad. Entonces tenemos hijos únicos cuidando a padres muy longevos. Sí, le iba a comentar eso, que cada vez va a haber menos cuidadores. Sí, Por esto, sí, y es un tema delicado porque ya el rol de cuidador es complejo y sí, lo es. digamos que las familias eran un poco más grandes. Ahora con un hijo único y padres mayores, bastante mayores, ¿quién va a cuidar? Ajá. Un desafío, ¿no? Sí, entonces todo lo que significa la planificación, la construcción, como dice una profesora, el diseño para armar, que es la vejez, tiene que ser desde conversaciones informales de todo tipo, es decir, cómo se tomarían las decisiones, cuáles son los espacios que hay que fortalecer a nivel de encuentros familiares y sociales, a nivel de destrezas y recursos, donde la persona se posicione y sepa, bueno, yo quisiera ser tratada de esta manera, yo quiero emprender esto, para no verse sometida después a las decisiones de otros, ¿no? Claro. Y cuando estos adultos mayores, como usted lo decía, tienen una personalidad, no sé si se dice personalidad o carácter, usted me corregirá, Ajá. ya marcado de joven, y cuando va creciendo eso solamente se arraiga, se Sí, enfatiza, se nota más. sí. Eh, ¿Cómo se hace con ese padre o esa madre con un carácter muy fuerte que no es, o sea, no deja que haya negociaciones, sino en el espacio y en el tiempo y como él decida o como ella decida? ¿Cómo se hacen esos casos para poder negociar, para poder ser maleable y avanzar? Porque al final lo que se quiere es que todos estemos más tranquilos, sea más amable todas estas transiciones para todos, ¿no? Eso también. Sí, esa es una pregunta muy importante.
Y yo siempre parto desde quién es el padre y quién es el hijo. Empecemos por ahí. Hay que preservarle el rol. Los hijos tienen toda la buena intención de ayudar a sus padres. Le brindan una cantidad de posibilidades. Esas posibilidades los hijos las insisten amorosamente para que se cumplan. La toma de medicamentos, la ida al médico, la comunicación frecuente, aseo y arreglo personal, el uso de llamadas, todo eso yo creo que desde la buena voluntad de los hijos lo hacen hacia los padres. Y eso tiene que seguir siendo así. Ahora, puede existir la negativa de los padres. Y aquí la importancia del rol y la jerarquía para evitar conflictos aún mayores. ¿Sí? Se brindan las posibilidades, se busca la negociación, pero en algún momento te pueden decir que no quieren. Uno se siente impotente como hijo, es doloroso, pero si la persona está en sus óptimas condiciones, la última palabra la tiene la persona adulta. Yo lo que recomiendo siempre a los familiares que se acercan a mí sobre situaciones similares, y lo digo como de una manera muy, muy coloquial, los hijos, yo lo único que recomiendo a los hijos es que no sienten en la silla caliente a sus padres. ¿Qué quiero yo decir con eso? Si el padre fue mezquino, fue infantil, fue inmaduro, no lo dejó ir para la fiesta con los 15 años, no lo dejó estudiar lo que quería. Si usted se pone a estas alturas a sentar a ese padre en esa silla caliente o a esa madre, el que va a salir mal parado de todo esto es el hijo. ¿Por qué? Porque la persona mayor, ese gesto y esa dificultad va a causar una huella muy dolorosa en ese adulto, y el hijo no va a tener cómo recoger esas palabras. Entonces, aquí el tema, yo creo que del rol padre-hijo es fundamental dentro de una convivencia armónica, pero los hijos no pueden obligar y motivar o generar más tensión, ¿ok?, que traiga conflicto. Yo puedo generar una tensión para que vaya al médico, para que se tome el medicamento, es desgastante cuando no lo quieren hacer, pero siempre con el respeto hacia quién es quién. Y el punto focal de decir, bueno, si esa es tu decisión, yo brindé todas las opciones y aquí suelto. ¿Eso es lo saludable o eso es irresponsabilidad? No, si la persona está en sus óptimas condiciones, insisto, si la persona mentalmente está bien y puede tomar decisiones, no es que lo vas a abandonar, pero tú sueltas y dices, bueno, eso es lo que tú quieres, sí es lo que yo quiero. Bueno, una ida al médico, por ejemplo, lo dejas que pase y lo atajas por otro lado. Es decir, la labor como hijo siempre es más compleja, pero respetando la decisión, ¿no? Porque a veces si violentas un poco eso, lo que haces es caer ya en el terreno de la agresión. Cuando violentas y la otra persona no quiere, está generando es daño, no estás llevándolo hacia el bienestar. Que al final es el objetivo, sea el escenario que sea, o sea, acepten ellos o no acepten, quieran ir o no quieran ir. Porque genera muchísima culpa. A mí me ha pasado, por eso pregunto y me interesa tanto el tema. Hay un punto en donde yo digo, si suelto es irresponsabilidad, si suelto esto me genera culpa, o si suelto es porque estoy respetando su decisión y tal cual como lo describe usted, es un adulto o es una adulta, está consciente, plenamente consciente, y hasta aquí puedo llegar yo porque no puedo obligar. Por esto del rol, por esto de que es un humano más, y por el respeto que uno le debe tener a cualquier persona, y más si es nuestros padres, ¿no? Sí, y el proceso empático aquí es muy importante. Por ejemplo, los padres que, bueno, decías tú el caso, no sé si será así, los padres que dejan Venezuela y se van y los reciben los hijos. Entonces, los padres tenían su casa aquí, van a vivir en una casa de sus hijos,
esos hijos le ponen su cuarto bien bonito y tienen su baño aparte y tienen jardincito y tienen perritos, pero las personas mayores no son felices. Entonces, pero es que son unos malagradecidos porque yo hice todo lo que podía hacer, pero esa no es la casa de ellos, es una cuestión como a ver, de territorialidad, es decir, ese no es mi casa, esta es la casa de mi hijo. Sí. Y si no empatizas con el proceso, entonces vienen los rollos, vienen los problemas, porque esa casa, y te lo dicen, esta es la casa de mi hija, esta es la casa de mi hijo, esto no es mi casa. Exactamente. Ahora, necesitamos opciones, necesitamos luces en este camino Sí. que es delicado, es complejo, agotador en muchos casos, pero necesitamos luces, porque ya los Sí, problemas o las situaciones complejas las tenemos, los desafíos los tenemos. sí. Ahora, háblenos de las luces, de las posibilidades, por favor. Fíjate que las posibilidades, los panoramas son variopintos, es decir, hay familias que de verdad el envejecimiento lo celebran y estos son modelos para los niños y los adolescentes, algo muy bonito. En otros casos es más complicado. Pero el primer ingrediente fundamental en todo esto es la educación. La educación es familiarizarse con el tema, con lo que es familia, mis orígenes, cuáles son los valores fundamentales, cuáles son mis creencias, honro a padre y madre, qué pienso o no de las instituciones, en qué caso yo pensaría o no institucionalizar, leer, revisar. Hay expresiones de amor maravillosas que se dan en situaciones complicadas y eso se puede mejorar y se puede ajustar a través de una educación. Porque este tema lleva mucho a la improvisación. Ay, qué lindo los abuelos, qué bonito, a mí me gustan que los abuelitos, pero hay que estudiar sobre eso. Hay que ir a los médicos que correspondan. Un médico internista no es un médico geriatra. Claro. Así como está el pediatra, hay que llevarlo al geriatra. El psicólogo, gerontólogo, el gerontopsiquiatra, son personas especializadas en el tema. Que además, Eso es, ajá. no, que además van a facilitar el camino, porque manejando la información Claro. te van a llevar de la mano, ¿no? En este proceso. Claro, entonces si tú primero te educas, segundo te rodeas de profesionales que son expertos en el área, por allí tú vas encauzando las necesidades de tu persona mayor. Participas en talleres, en actividades, en live como el que estamos haciendo, vas conociendo y no le tienes temor a la vejez, puedes ayudarlos a ellos. Pero también vienen las luces hacia los que vamos a envejecer. Un elemento fundamental es que tú ya empieces a buscar modelos de cómo tú quieres envejecer. Modelos, figuras públicas, familiares, de personas que tú dices, yo quiero envejecer como fulanito. A mí me parece que ese es el envejecimiento que yo quiero. Claro. ¿Hacia dónde quiero ir yo? Y tú lo empiezas a buscar en tu ambiente. Empiezas a familiarizarte con conocimiento, con cultura, porque ese es un factor de protector maravilloso. Conocer las estrategias que hay. ¿Qué harías en un momento en que dejes de trabajar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te ves haciendo? Pensando siempre desde la independencia o la interdependencia. Esas son las luces, esos son los factores protectores para evitar factores de riesgo. Nosotros tenemos el control para poder decidir si queremos un mal o un buen envejecer. Claro. Nosotros. Claro, exacto. Sí, Empezar desde lo antes posible. O sea, hablamos casi que claro. de prevención, como en todas las patologías y en todos los escenarios complejos. Prevención. ¿Cómo estoy viviendo ahora? ¿En qué me desenvuelvo? ¿Cómo me preparo yo para tener, digamos, un mejor manejo emocional, para ser más dúctil en los cambios? Eso sería una buena estrategia de preparación entonces para afrontar con otra cara
envejecimiento que si ocurre ya es una maravilla. Lo decía yo en una de las historias que Sí, publicaba el live. Porque sí. entonces envejecer parece que es una tragedia y lo que es verdad es que envejecer es poder vivir más años. O sea, y preservar la vida es un valor fundamental del humano. Entonces, ver el envejecimiento como una pérdida es algo que debemos cambiar de paradigma. Eso, y empezar a desechar esa postura de que envejecer, sí, todos queremos vivir mucho tiempo, pero el tema de la vejez y envejecer es como algo Esa no. que no se desea. Eso no, esa partecita no. Entonces, qué interesante es que nosotros empecemos a construir. Hay una imagen que se pasa a veces por WhatsApp, me parece tan buena, la parafraseo como diciendo que en las buenas relaciones a veces hay que tener conversaciones incómodas. Y eso me parece valiosísimo para este tema. Todos en familia debemos hablar de situaciones en caso de cómo haría. Porque tú sabes qué pasa cuando ocurren las cosas, si esto no se ha conversado, ese sentimiento de culpa es terrible porque, por ejemplo, en unas situaciones extremas, ¿qué decisiones tomar? Si esas conversaciones no se han tenido, eso es el hijo o el esposo no sabe cómo actuar. En conversaciones incómodas, cotidianas, mira, ¿qué pasaría con esta casa? ¿Cómo haríamos con este carro? ¿Dónde te gustaría a ti vivir en tus últimos años? Todas esas cosas no tienen que ser cosas malas, de toda índole. Pero eso se tiene que hablar para que esa incertidumbre, de alguna manera, se reduzca Baje. exacto, y puedas dar calidad de vida, pues. Y por supuesto, tanto para la persona, el adulto mayor, como para su familia, porque entonces ya tú tienes Claro, la flecha del camino a seguir, sí, lo cual sí, te reduce la ansiedad de esos momentos complejos en los que realmente no estás centrado y tienes que resolver sí, cosas. Entonces, sí. sería maravilloso que esos temas se conversaran con antelación, porque sería muy beneficioso para todos. Además, eso que usted dice, la incertidumbre baja y el ambiente se presta más a vivir, porque ese es otro tema que le iba a plantear. Llega una edad en la que se vive como que si vamos a morir, y todos Ujú. vamos a morir. Entonces ese concepto de que como estás mayor, estás más cerca a la muerte, no siempre es la verdad, ni es la verdad, de hecho. Entonces cuando llega una cierta edad, la gente comienza a vivir como si se va a morir. Y resulta que todos debemos vivir como que si nos vamos a morir, ¿no? No es algo propio de Sí. una edad. Y también que se toma a veces mucho a la ligera con las etiquetas que se colocan las personas mayores. Apenas se le olvida algo, ya tiene Alzheimer. No puede ser que esa persona bueno, no se concentró, está preocupada, está triste, hay algo que la tiene de verdad desconcertada. No, esa tiene Alzheimer, esa tiene una demencia. Igualmente con las depresiones. No, es que ella está deprimida. A veces puede estar triste, es decir, la melancolía está allí, la nostalgia está allí, y no necesariamente colocar la etiqueta de, De de que está depresión. deprimida. Yo me acuerdo de una señora que ella estaba en silla de ruedas, tenía 104 años. Y yo le pregunté a ella, haciéndole el domicilio, la visita domiciliaria, era Navidad, y yo le dije a ella, ¿y usted qué quiere para el año nuevo? ¿Qué le pide a Dios, pues? Y él me dice, ay, que me lleve ya. Yo estoy cansada, ya vi todo lo que tenía que ver, ya vi a mis hijos, había a mis bisnietos. Ajá, porque yo le tengo que montar una etiqueta a ella de que está deprimida. No. Dime, ¿pero por qué? ¿Es No. real? Yo lo que creo es que es súper sensato porque ella está La- diciendo, yo cumplí con lo que yo creía que tenía que vivir. Punto. Exacto. Sí, ¿Ya? el cambio de visión ha sido demasiado importante. Por eso creo que las generaciones, a medida que evolucionamos, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es volver al origen, que me parece fundamental, Sí. porque entonces tú vas rescatando esa sabiduría que se ha perdido por el cambio, no sé, de la tecnología, por la inmediatez, por, no sé, la evolución, ¿no? Ujú. Que obviamente es maravilloso, pero
estamos recogiéndolo del origen y estamos mezclándolo con esta actualidad de información a la mano, de muchísimos expertos, muchos estudios, y a mí eso me parece maravilloso porque es Sí. una fusión interesantísima que te abre un espectro nuevo de visiones para afrontar todas estas situaciones desde una perspectiva diferente, ¿no? Esa mezcla a mí me Y parece esto, muy interesante. Esta sabiduría de esta persona de 104 años mezclada con quizás su sabiduría de usted, hablándonos desde la óptica de una persona que se ha encargado de estudiar el tema, que entiende los por qué ocurren estas situaciones, que no siempre una persona que se olvida algo es una demencia. De hecho, ni siquiera se dice demencia senil, tengo entendido. no, ya no, sí. Ujú. Exacto. Entonces yo creo que esa fusión es maravillosa, que creo que es una oportunidad súper valiosa para aprovechar este encuentro como de dos mundos y apañar a nuestros adultos mayores y decirles que sí son útiles, que hasta el último día de vida uno puede ser útil, igual y aún en las condiciones en las que estén. Por supuesto. Reafirmar que son importantes, que son valiosos, que suman y también hacerles ver que queda de ellos la decisión de sumar también, un empoderamiento de sí, bueno, yo valgo, voy a hacer valer esa vida que tengo ahora, porque la tengo todavía. Claro, y por eso es que como que la edad es relativa. Entonces, normalmente trabajamos tres tipos de edades. La edad cronológica, que es la que dicen nuestros documentos de identidad, pero también está la edad social y la edad personal. La edad social es la que tú llevas en base a las responsabilidades de vida que tienes. Y la edad personal es la edad que tú te sientes, la edad subjetiva, la edad de, oye, es lo que te dice la gente, yo tengo 50 pero me siento de 20 me siento de 30. Exactamente. Entonces, por ahí preguntaban, ¿hasta cuándo ser productiva? Hasta que usted lo desee, lo quiera y trabaje para eso. Simplemente, no hay límite. Y también es cierto que cambiar los niveles de exigencia ayuda a que esa productividad se extienda en el tiempo. No Por podemos, o sea, supuesto. ni siquiera un objeto al pasar de los años funciona igual, pero eso no quiere decir que no funcione. Funciona para otras cosas o de otra manera, pero igual funciona. Entonces quizás, digamos, hacer esta adaptabilidad a mis nuevas capacidades, aprovechar la virtud de la lentitud que en la juventud Sí. no se tiene y sacarle provecho. Y también es delicioso, o sea, a mí me encanta ver una persona mayor que se disfruta la etapa, me invita y me reconcilia con la vida. Y invita Así es. por eso le decía, cuando yo empecé a buscar información de y empecé como anexar conceptos, decía, wow, yo solo quiero ser una persona mayor que se quiera mucho. Y yo creo que en eso se resume todo. No tengo que ser la más exitosa, ni la más adinerada, ni la más... No, pero me tengo que querer y cuidar. Y eso que no se ha entendido como un acto egoísta, es un egoísmo saludable, es ese egoísmo que te ayuda a ti a seguir adelante y poder enfrentar situaciones, de nuevo, en relación con los demás, pero sin depender afectivamente de los otros, y mucho más cuando estamos en un tema y ya con una edad avanzada. Las personas mayores no piensan en la muerte. La gente cree que el de 80 y de 90 está pensando en la muerte todos los días. No, que los que pensamos en la muerte somos de estas edades. Tienes proyectos, que quieres hacer cosas, que tienes hijos, que quieres verlos crecer. En ese caso sí, en ese caso está más presente el tema. Mira, qué detalle ese, ¿no? Uno cree que es todo lo Sí. contrario. Mira, aquí hay una pregunta y ella nos está preguntando reiteradas veces, ¿cómo sería la vejez para aquellos que no tienen hijos? Bueno, fíjate que los hijos no son garantía ni de felicidad ni que vayas a tener una vejez óptima o en pesadumbre. No, eso depende básicamente de ti. Estoy cansada de ver casos de hijos que no cumplen con esto que hemos hablado de los roles y de las responsabilidades, así como he visto familias muy unidas,
pero lo que les quiero decir es que no hay garantía. Entonces, un envejecer sin hijos implica el poder de desarrollar un proyecto en solitario con pareja, en viajar, en invertir en tu cultura, lo que tú sabes, en plasmarlo en un escrito o en una elaboración. Es decir, no se puede sentir en una condición inferior por el hecho de no tener hijos, pues. Exactamente, no es garantía, para nada. Ujú. Hay una imagen que es muy recurrente que dice que muchos hijos, o sea, una madre pudo cuidar a muchos hijos, pero muchos hijos se les casi que es imposible cuidar a una madre. He visto muchos Sí, casos de ese estilo. Realmente no es garantía. así. Lo que sí es garantía, y es como que vamos a decirlo para que quede allí sellado en la mente de los que nos están acompañando y de los que van a ver el live luego, es que podemos armar esa vejez lozana desde ya. Es Sí, más, debemos, ¿no? claro, es que desde el jardín de infancia, los niños, la figura de los abuelos, qué importante. Que ya esos niños empiecen a ver a su abuelo o a su abuela cómo quieren ser de mayores, qué intereses tienen. Eso es muy bonito y eso es lo que se ve ahora del poder de las relaciones intergeneracionales. Tú has visto esos videos que sí, están las personas en la casa hogar y están con los niños, Sí, que han hecho como una maravilloso. especie de intercambio. Sí, Es por todo ese poder sanador, pero además protector que significan esos intercambios. maravilloso. Bueno, Sí, doctora, ha sido maravilloso, pero divino hablar con usted. Me gracias. honra muchísimo. Creo que es un tema que hay que hablar y hablar y hablar para cambiar esta concepción de que en la vejez somos algo para tirar de lado, que nosotros debemos aprovechar el conocimiento que tienen los adultos mayores, las herramientas de resiliencia, porque han pasado por un montón de cosas. Yo misma he entendido que lo que han vivido mis padres les es más que suficiente para salir adelante con vicisitudes actuales, que no han tenido la misma experiencia que yo y por ende pueden mucho más que yo, así como usted decía, entender procesos dignos de su edad. Y, así que la dejo a usted para que reafirme toda la luz y todo lo bonito y todo lo que se puede rescatar de esa edad, que insisto, para mí es cada vez más interesante. Sí, yo te agradezco la invitación y a todos los que han escuchado este encuentro y vivir más en época de crisis, en dificultades, es una bendición. Entonces, convirtámonos en un espacio de no solamente de valentía, del cual se forja, sino de la capacidad de desarrollarse, de construirse, hasta que Dios quiera, hasta que la vida se acabe, pero es el momento justo de liberarnos de tantas apariencias, de tantas máscaras sociales que a veces te obligan en las etapas más jóvenes ahora a vivir intensamente, honestamente, encontrándote con tu esencia. Y ese lujo, de esa manera tan auténtica, solamente lo da la vejez. Es así, es así. Así que vamos a llenarnos de herramientas para que esa vejez sea plácida. Les comparto mi idea, cultívense para poder quererse mucho, mucho, mucho desde ahora. Y nuevamente a usted, gracias, la voy a tener en mis redes compartiendo siempre su información y espero que se repita este espacio porque creo que Claro siempre que hay sí. temas maravillosos que exponer y toda ventanita que se tenga hay que usarla. Así que gracias Muchísimas por gracias por la honrarme por su invitación. compañía. Gracias, saludos a todos. Ya, que estén muy bien. Besitos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por estar y Fe- acompañar. feliz noche. Igualmente.